¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Este es un video que me han estado pidiendo muchísimo en los comentarios de videos pasados y es un video que yo también quería hacer hace muchísimos años, pero hoy tengo la oportunidad de poder hacerlo. Es fotografía de larga exposición y en esta sesión nos va a acompañar Johan y Bruno para poder realizar estas fotos. Ahora estamos yendo a darle el encuentro a nuestro amigo Wicho. Él ya está esperándonos allá en la locación para poder hacer estas fotos. Les voy a mostrar cómo con un presupuesto de 10 soles podemos hacer fotos increíbles como estas. Así que si les gusta este video, por favor suscríbanse, dejen su like y comenten en este video. Bueno, chicos, les voy a explicar qué es lo que necesitamos para poder hacer estas fotos. Es todo lo que tengo en las manos. Tenemos acá una soguilla, tenemos esta batidora simple, un encendedor y esta de acá es una lana de acero, es para limpiar ollas o trastes de metal. Tienen que conseguir las que son las más finas, ¿sí? Las más delgadas. Les voy a mostrar cómo son. A mí me vino un empaque, me vinieron 3 rollitos de esta lana de acero, la pueden encontrar en el mercado, es muy sencillo de conseguir, simplemente pregunten por lana de acero. Esto de acá me costó un sol, un paquetito de 3 rollitos, este encendedor también me costó un sol, la lana por metro las venden a un sol y este batidor simple me costó 7 soles. En total son 10 soles los que van a necesitar para poder invertir y hacer estas fotos. Y pues bien, ahora viene el funcionamiento, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es esta lanilla, la lana de acero, es meterla dentro de este batidor. Vamos a meterlo de esta forma y vamos a tratar de expandirlo un poco por dentro. La soga es realmente para poder sujetar el batidor a distancia, ¿sí? y evitar quemarnos y poder dibujar formas circulares con el fuego. Lo que tienen que hacer con este encendedor es simplemente prender la lana de acero. Esto de acá lo que va a hacer es, como pueden ver, es prenderse como una especie de cenizas muy leve, y realmente donde se va a prender bastante es cuando ustedes estén girando esto, y esto va a funcionar con la resistencia de aire para que esto pueda encender mucho más y sacar muchas más chispas para hacer nuestra fotografía. Voy a hacer una muestra pequeña porque no puedo abusar tanto de este espacio tan reducido con el que estoy, así que vamos a probar cómo sería. Simplemente prenden y luego toman la foto y esto va a girar así. Tengan cuidado de no hacerlo en lugares reducidos porque puede ser peligroso, pueden llegar a quemar algo, así que tengan mucho cuidado, siempre háganlo en espacios muy abiertos. Bueno, sigan viendo este video. Ya tenemos listo nuestro primer setup en la cámara. Vamos a utilizar una exposición de 10 segundos. Vamos a utilizar un diafragma de 16. Y el ISO yo le he puesto lo más bajo. Lo más bajo que puedo utilizar en esta cámara es un ISO 50, así que lo voy a aprovechar. Y vamos a ver qué tal nos va con este primer ajuste en nuestra cámara. 3, 2, 1. Wicho, da vuelta, fuerte. Sigue. Ahora hemos terminado las fotos con Wicho. Ahora vamos a ir a buscar un nuevo spot porque todos queremos nuestra foto, como les dije al principio. Así que igual vamos a aprovechar y buscar un lugar un poco más oscuro y vamos a probar en otras habitaciones. Acá había una escalera. ¿No quieren bajar un toque? Prometer una propiedad. Ustedes son muchachos, son jóvenes, nunca se pueden meter en una propiedad privada, nunca, así esté abandonado. Esto no es Vía Salvador, esto no es una interior donde ustedes pueden meterse y bueno, pues acá no es de San Isidro. Yo les puedo poner una denuncia, ustedes están muy mal. Bueno, chicos, después de 5 días hemos vuelto acá a la locación para poder hacer las fotos que habíamos mencionado, las que íbamos a hacer de larga exposición. Ya vieron lo que pasó, esto nos va a servir como experiencia. Esta vez ya hemos venido con el permiso del administrador, así que podemos recorrer el lugar más tranquilo para que ustedes también puedan tomar esto en cuenta, de que cuando quieran hacer fotografías en este tipo de lugares, igual busquen si se pueden contactar con alguien que esté encargado del lugar y así no tengan problemas. Así que ahora sí, vamos a lo nuestro. ¿Ustedes tienen algo que decir? Bueno, sí, como dijo mi amigo Miguel, creo que siempre queremos que como fotógrafos que nuestro trabajo sea el mejor, pero eso no significa ser intrépidos, sino hay que ser un poco más responsables. Esta vez nos tocó aprender la lección y es un consejo para todos ustedes. Nada, estamos acá tranquilos ya para grabar. Bueno, ahora sí que ya estamos en una locación distinta. Podemos ver que estamos en unas escaleras y lo que vamos a hacer, vamos a utilizar diferentes parámetros. Solo hemos cambiado la velocidad de obturación, que esta vez la tenemos en 20 segundos. Tenemos un diafragma de 22, lo he cerrado lo más posible y estoy utilizando mi ISO a 50. Así que vamos a utilizar estas paredes que son un poco más angostas que el otro espacio y vamos a ver qué tal nos queda acá. Así que vamos a tirar primero unos tiros de prueba y luego vamos a hacer la foto real.
20 segundos, sigue. Ya la acá. Sigue. Sigue, son 20 segundos. Sigue, imbécil, fuerte. Ya la acá. 3, 2, 1, va. Y ahora vamos a buscar otra locación para que Johan pueda hacerse una foto. Está Wichin con el trípode. Chipimaru. Vamos a bajarle un poquito la exposición acá porque está muy quemado. Creo que la locación que quiere Johan es este cuarto de ahí, ese hueco. Y bueno chicos, antes de que sigan con este video, quiero invitarlos a dos cosas que quizás les pueda interesar. La primera es que crear una comunidad en Discord. Les voy a dejar el link abajo para que se puedan unir completamente gratis. Es una comunidad dedicada a todos nosotros los apasionados por el mundo audiovisual, fotógrafos, editores, etc. La segunda es que me puedes seguir en Instagram. Actualmente estoy subiendo mucho contenido. En Instagram van a poder ver el contenido días antes de que se suba en YouTube. Así que si no sabes cómo seguirme, pues mira esto. Voy a subir la exposición un toque. Da un poco de miedo este lugar, a ver. 3, 2, 1, va. ¿Tomaste? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Lo que vamos a hacer ahora, vamos a utilizar a dos personas para hacer esta foto de larga exposición. Tenemos a Bruno, que va a ser nuestro modelo, y tenemos a Wilson, que nos va a ayudar como iluminador. En el caso de Wilson, él va a girar esta cuerda con el fuego y vamos a empezar muy cerca a Bruno para que pueda iluminar su rostro y así nuestro modelo pueda salir enfocado. Y Wilson se va a retroceder para generar una especie de tubo de fuego. Así que vamos a empezar de una vez. Estoy utilizando el enfoque en manual para que el enfoque no me zapatee. Estoy utilizando 10 segundos de exposición, un diafragma de 14 y un ISO de 250. Así que vamos a empezar. ¿Listo, Wicho? Tú lo prendes, ¿ah? Gira, gira, fuerte. Retrocede, Wicho. Ahora estamos yendo a buscar el mismo spot en el que hicimos las fotos en la escalera, pero vamos a hacerlo desde abajo para que Johan pueda hacer su foto. La idea es que igual apliquemos a dos personas en esta foto, él está sentado en la escalera como modelo y utilicemos a otro más como iluminador. Ahora, por esto es muy importante que me hagan caso, traigan guantes para poder hacer este giro de las cuerdas, porque mira lo que le pasó ya a nuestro iluminador. ¿Cómo te sientes, Wicho? Chipimaru. ¿Pero vale la pena? Sí, sí, vale. Son buenas fotos, ¿no? Pinta. Estoy poniendo la lana de acero para hacer las fotos. Para mi compañero Johan Parge, Paulino, más conocido como el perro. Ya está, ya. Johan. Me entrego el poder. La espada. Sí, sigue. Así, ajá. No te muevas, no te, ya te moviste, It's like depression, my confession, fuck it, baby, pay me. A couple friends of mine that got these deals and acting phony, but that's the cross across the beer, no doubt I peep it, homie. Sometimes I'm feeling divine, sometimes I'm losing my mind. I freak the beat, the grind. In tabernacles, I battle rappers and shatter shackles. Has to pack or packing the crackle, it's like an Adam's apple. I never claim to be perfect, I got a lot of issues. What's the verdict? Devin got murdered. Swear to God, I miss you slinging tracks, pay them back, kick it back. I wish I could bring them back, wish I could get us out the hood for good. Sometimes I'm feeling divine, sometimes I'm losing my mind. I freak the beat, the grind. I keep it rocking, never stop until the beat
left of this is the Lo siento. Lo siento. Para nada, somos imbéciles. Ya. Ya, párense. Párense, ahora sí, párense. beat the feet that funk the ground. I keep it rockin', never stop until the beat y'all. We gon' take it to the top, so my peeps y'all. I keep it rockin', never stop until the beat y'all. Y bueno chicos, hemos llegado al final del vlog. Si han llegado hasta esta parte del video les agradezco muchísimo porque es algo que me ayuda mucho a crecer en YouTube. Aparte de que se puedan suscribir, comentar o darle like a este video. Y por eso es que les voy a dejar un regalo muy especial y es el pack de efectos visuales de Artlist. Es un pack completamente gratis para todos los editores de video. El link se los voy a dejar oculto al final de la caja de descripción de este video, pues porque sí tiene que haber algún privilegio para la gente que sí se queda hasta el final de este video. No te olvides de comentar, darle like y suscribirte a mi canal. Es algo que me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido de este tipo y además de poder seguir compartiendo mis recursos audiovisuales con todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao.